Hola, Nico. Ay, espera, ¿no tiene audio? No, Hola Johnny, ¿cómo vas? ahora sí. Hola, Nico. ¿La hoja de ruta era un plazo hasta mañana o es hasta hoy? Dieron plazo esta mañana. Hasta mañana último día, ok. Y la plataforma igual. Sí, sí, no, plataforma creo que está como hasta el sábado, domingo. Pero ¿Sábado, pues, domingo? Qué bien. entre más rápido la acaben, mejor. Sí, claro, sí, ya me faltan un puntico ahí ya. Dale, dale, Y lo de la perfecto. línea del tiempo tiene que ser así, tiene que ser una línea, o se puede de otra forma. Pues sí, que se vean pues organizados los hechos, digamos, no sé si lo haces a mano, pues sí como que se vaya viendo pues una linecita con la fecha y la descripción. Y así como que sea como tipo listado. O si no, pues ya algo un poco más gráfico, pues la línea ahí horizontal y un hecho arriba, un hecho abajo, cosas así. Ok, sí. Bueno, gracias. Vale. Bueno, chicos, ya hay varios conectados. Y entre esos ya también llegó el profe. Hacer anfitrión. Listo. Y bueno, chicos, entonces esperamos unos minuticos mientras se termina de conectar el resto de la gente y ya comenzamos. Nicolás, renomínate. Listo, sí, señor, gracias, sí, se me había olvidado. Buenas noches a todos los que me están escribiendo por acá. Bueno, con ustedes sí puedo dejar el chat público, entonces ya ahí lo habilité para que puedan escribirse entre todos. Bueno, Nico, entonces si quieres vamos alistando la presentación de en lo que quedamos ayer. Ay, ¿qué dice? Vale, profe, ¿cómo era que se llamaba? Organismos multilaterales. Listo, profe, ya que la estoy abriendo. Porque tú sabes que hasta ahora no, o si quieres lo intento. Dale, profe, si quieres. Por si acaso, yo ya también la tengo lista acá. Listo. Porque ahorita funcionó bien, ¿cierto? Creo que lo va a seguir haciendo como lo... Sí, profe, con ciclo 4 nos funcionó bien. Dime. Se ve perfecto, profe. Oye, qué raro, entonces no lo voy a volver a poner esos dos cositos. Lo de sonido y lo de... Bueno, entonces igual ya sabemos. A ver cómo vamos de asistencia. Bien. Profe, bueno, no sé si fuiste tú, pero se quitó la,
la opción de Sí, compartir pantalla. sí, fui yo. Ah, ok, ok. Sí, es que los quería saludar. Muy buenas noches a todos. A David, a Johnny, a Natalia, que siempre están, Juan David también, Daniel Mauricio, Paula, extrañaba a Camila estas últimas clases, pero creo que está por acá conectada. Sofía, Javier, Sharif, pues, son siempre los constantes. Alexandra, sí. Y pues lo mismo que le dije a Nicolás en la anterior sesión, y es que pues obviamente vamos a tener muy en cuenta su participación en estos espacios para subirles mucho la nota, pues no mucho la nota, sino pues para tenerlos en cuenta en la hoja de ruta que espero ya pues esté toda en plataforma. Sin embargo, pues creo que ahí Nicolás tiene que darles como una información. Y pues para que se sigan conectando de igual manera con sus otros tutores, lo que vengan, porque esta ya es nuestra penúltima clase, porque ya mañana se acaba el ciclo de sociales. Entonces, ¿listo? Listo, profe. Pues Entonces, sí, pues vamos a... si quieres, Dale. mientras pones la presentación, chicos, como ya todos saben, ahí por medio del grupo bueno, llegó la información, extendieron el plazo para la hoja de ruta hasta mañana a medianoche. Entonces, pues, creo que ya esa es como que la entrega definitiva, entonces para que estén ahí súper juiciosos con eso. ¿Vale, chicos? Y Es que las hojas de ruta a donde se cargaba decía que el plazo máximo era hasta el 25. sí, yo también Tú miras pregunté en la eso. hoja de ruta y ahí dice, y yo hablé esta mañana con el gestor académico, pues poniendo en manifiesto, por ejemplo, en mi caso, yo era la única que estudiaba virtualmente desde mi casa y ya cuando mis hermanos tuvieron que pasar de no asistir presencial a virtual, entonces el uso del computador ya se divide entre varias personas, lo cual no facilita que se presenten las plataformas Camila, veríamos bien, pero creo que se te empezó a cortar un poco el audio. como antes, más ágilmente, ¿sí me entiendes? Y entonces eso ha que sea como factible que se entreguen las hojas de ruta tan rápido, porque uno tiene que consultar varias fuentes, mirar los videos, ¿sí me entiendes? Eso implica el uso del computador. Yo manejé eso esa mañana porque yo, por ejemplo, ya voy a terminarla, pero no he podido por esa razón. Dale, pues se te entrecortó un poco, pero te entendí que habías hablado con Andrés, con el gestor académico, sobre esto. Entonces yo ya me pongo en contacto con él y le pregunto a ver, pues si, a ver, cuál es el plazo definitivo real. Y tan pronto tenga ese dato, pues les informo por el grupo, que pues creo que es por donde está la gran mayoría de gente. ¿Vale? Listo. Bueno, entonces, compañeros, ya pues tratando de solucionar algunos problemas, ojalá que todos, pues pronto igual se extendió, ¿sí? 22. Bueno, si es hasta el 23, sería hasta el sábado a medianoche, al parecer, pero bueno, no sé aún, porque no tengo una información. Vamos a continuar con el tema que quedamos ayer, organismos multilaterales, que digamos que es un tema muy importante, sobre todo tengan presentes el tema de actualidad. Y ayer habíamos quedado, bueno, habíamos pasado por cuáles eran los objetivos, el contexto mismo de la creación del primer organismo multilateral que había sido la Liga de las Naciones, y pues que tienen como los objetivos en términos públicos de mantener la paz, de estabilizar las naciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero veíamos ayer un poco que con la ONU no era tan cierto el asunto, mirándolo desde el ejercicio mismo de la democracia, ¿no? Con los países que tenían veto y países que no tenían veto y que el veto está por encima de las mayorías. Entonces, pues vemos que no es una organización que promulgue ni siquiera por
o si promulga por los escenarios de democracia, pues ellos no son los realmente moralmente y éticamente hablando para hablar de democracias. Y pues vamos a ver, hoy vimos un poco lo del Fondo Monetario Internacional, que era como ese organismo a los países y que pues que ellos metían sus políticas económicas exactamente No te preocupes, el profesor neoliberales. académico, pero yo recibí una llamada esta mañana. Dime, ¿qué pasó ahí? Están Sí, tratando... sí, profe, qué pena. Camila, qué pena, es que se te están la- recortando bastante. Si quieres, puedes escribirme por interno, bueno, ahí por privado, y estoy pendiente de lo que me escribas, ¿vale? Porque es que sí se te están recortando bastante y no se te escucha bien. Bueno, ¿listo? Entonces, pues vamos a tener, digamos que estos son organismos de carácter multilateral, que cualquier país se puede ingresar a él, no importa el continente, pero vamos a tener otro tipo de organismos multilaterales que generan regiones a partir de su ejercicio geográfico. Entonces vamos a tener a la Unión Europea. Esta Unión Europea, oye, por fin puedo hacer esto, no había podido hacer esto. Los puedo ver y ver mi presentación al mismo tiempo. Eh, Siempre me quedaba. no sé cómo se habilita la opción, pero sí, sí es posible. Bueno, sí, a mí sí siempre me pasa. No sabía que no te pasaba a ti. No, no, siempre quedaba así viendo solo mi presentación, entonces era como raro. Bien. Listo, entonces vamos a tener la Unión Europea, que como su nombre lo especifica, perdón, como su nombre lo indica, es la unión de los países europeos. ¿Sí? Bueno, es una comunidad política de derecho constituida en un régimen sui generis de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en comunes estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos, ahora 26, y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre del 93. Bueno, esta organización regional es una de las más importantes del mundo porque realmente sí hacen una integración gigantesca. Su integración va a estar acomodada primero a establecerse y poder ser una potencia en términos económicos neoliberales en el mundo, de libre mercado, y para eso había que borrar un poco las fronteras. Los países se mantienen, pero las fronteras desaparecen en términos de la circularización de mercancías, circulación más bien de mercancías y de personas. Este tratado es muy, muy importante porque bueno, está arraigado en términos económicos efectivamente, tanto así que unificaron la moneda. Entonces, la moneda es el euro. Y el euro, digamos que eso es muy importante en términos de la unidad regional, porque nosotros, aunque tenemos una unidad regional en algunos tratados, nuestra moneda cambia de país a país. Entonces, si salimos por Venezuela, pues ya tenemos que cambiar a bolívares. Si salimos a Ecuador, ya tenemos que cambiar a dólares, por ejemplo. A cambio, la Unión Europea, tú tienes la misma moneda y con la misma moneda, señor. Profe, qué pena. Byron pregunta, ¿por qué Inglaterra ya no hace parte de la Unión Europea? Ya vamos para eso, que es lo que se llama el Brexit. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, vamos en lo de la moneda, ¿no? Que es muy importante, porque si tú tienes euros en España, esos mismos euros te sirven para comprarlo en Italia, por ejemplo, o en Noruega, ¿sí? El mismo dinero, ¿sí? Y la circulación es muy importante. Entonces, Europa, para poder agenciar ese proceso de integración nacional, hizo unas conexiones férreas impresionantes. Entonces, pasar de un país a otro país es muy fácil, porque no te piden a ti visa, no te piden ningún otro tipo de documento, sino solo la certificación de que eres un europeo, por ejemplo. Entonces, eso hace que haya un tránsito
de personas que no lo tienen todos los tratados, por ejemplo, y esa libre circulación de personas unifica la región. Esa es la Unión Europea. Señor. Bueno, acá dos participaciones. La primera de Natalia. Yo me acuerdo que el Fondo Monetario Internacional lo investigué hace poco y lo que me acuerdo es que 29 países fueron los que lo fundaron y hoy en día son 189 países los que lo conforman. Ahí como dato curioso. Y profe, una pregunta. ¿Sería posible que, digamos, acá en Sudamérica se hiciera como una especie de Unión Suramericana? Se trató y vamos a ir a eso un poquito más adelante, que fue Ok. con lo del ALBA. ¿Listo? Pero digamos que no sé si en términos de la moneda. Es que unificar la moneda es algo impresionante en un tratado de comunidad regional como la Unión Europea. Porque en Francia existían los francos, en España las pesetas, no me acuerdo qué más en otros países. Bueno, recuerdos, señor. Digamos, el euro cambia o sea, su valor cambia, digamos, cuando pasa a otro país, digamos, de España a Italia. No, no cambia. Digamos, una libra de arroz vale 2 euros y en el otro también vale 2 euros. Sí, o sea, una libra de arroz vale 12 euros en España y la libra de arroz en Alemania vale 12 euros. Ajá, y eso por qué se da, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque no es como acá que como que los precios cambian tanto. Como Aunque bueno, no, sabes que no sé, me corchas con esa pregunta, ¿sabes? ajá, Porque pensándolo bien, es más, déjame hacerle esa pregunta a un amigo que viajó a Europa hace poco. ajá, Y porque es muy interesante, sabes que no lo había pensado. En términos generales, podría decirse que sí. Ah, ah, pues precisamente, ustedes no conocieron a mi Profe, pues compañero del día de ayer, que era el profesor Iván. no, 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 ellos solo estuvieron Sí, con... con la profe Paola. Bueno, Y él me profe, responda. bueno, no sé, bueno, creería yo que pues sí cambia, porque pues igual todo, pues todo debe ir como que un poco a partir del desarrollo económico de cada país. Entonces, pues no sé, digamos, suponiendo que acá se unificara la moneda, pues no costaría la misma cantidad de, bueno, digámosle, bueno, supongamos que todos vamos a quedar con pesos. Entonces, no sé, acá un pan puede costar, o bueno, una libra de harina puede costar, no sé, 5.000 pesos, pero en Venezuela, que en estos momentos tiene una crisis tan brutal, podría costar como, no sé, unos 100.000 pesos. O sea, creo que sí podrían cambiar los valores dependiendo del desarrollo Sí, económico de cada país, pero no sabría, o sea, es solo sí. una suposición. Y yo también creería, sin embargo, una de las condiciones del mismo tratado es que todos los países tienen que estar desarrollados económicamente de igual manera. No, no cualquier país entra. Decir, yo quiero entrar a la Unión Europea. No, no puede entrar porque deben tener unas características económicas especiales, tener una estabilidad económica para poder entrar ahí. Sin embargo, es una muy buena pregunta que nunca me había hecho realmente. Y pues ahorita voy a tratar de salir de la duda. O no sé si Nicolás ya haya sido a Europa. No, profe, aún no se me ha dado O la alguna posibilidad. persona de los que estamos conectados. Muchos países no quieren unificar la moneda porque pierde cierto valor la moneda de su propio país. Lo que hizo el euro de poner como, ¿cómo se diría? Como en contraprestación contra el dólar, eh, también afectó mucho la economía. Ponía que el dólar era la moneda más fuerte, pero muchos países europeos no quieren entrar a que se establezca una sola moneda, porque pasa como con las Sí, pesetas, ya después de salir del mercado se desvalora mucho la economía en España, entonces por eso muchos países no lo quieren. sí, y digamos que ese es uno de los ejercicios mismos de por qué Inglaterra se va a salir de la Unión Europea. Y vamos un poquito para allá también. ¿Qué va a pasar con el Brexit? Señora, es que se te corta mucho, Camila. Bastante. O sea,
que toda organización No, está muy se difícil, puede Camila. catalogar, está como malo, pero toda organización Sí. por fuera de varios países, organización. No, Creo que sí se te corta mucho y se te van las ideas, Camila. No, no es posible agarrar alguna idea o algún aporte. Es muy difícil, entonces no sé cómo. No, ya es problema de internet. ¿Listo? Entonces voy a hacer la pregunta rápidamente que ya me contestó mi amigo. Profe Iván, una pregunta. Lo que pasa es que estamos hablando sobre la Unión Europea y obviamente pues les estoy contando cómo se unifica la moneda en una sola, que es el euro, pero un estudiante me hace una pregunta que me dejó pensando, es, aunque unificar la moneda tiene el mismo valor en cada país, es decir, una libra de arroz me vale los mismos euros en España que una libra de arroz en Alemania, o sea, todos los precios están estandarizados o cada país maneja su propio estándar de acuerdo a sus dinámicas locales económicas. Bueno, mientras me contesta, eh, compañero, entonces vamos a seguir y vamos a ir un poquito hacia lo del Brexit. Y bueno, el Brexit, ¿qué va a hacer? Lo que pasa es que estas políticas de unificación y Unión Europea están enmarcadas bajo la lógica del liberalismo, ¿sí? De políticas económicas liberales. Por ende, pues está configurado mucho a toda la expresión y todo el volcón que van a hacer la mayoría de países mundiales hacia el neoliberalismo. Y pues la Unión Europea no se va a escapar de eso. Y lo que está pasando con el Brexit es que la política está girando hacia un ejercicio más conservador que liberal. Y eso fue lo que le pasó a Inglaterra. Se troncó un poco más hacia el conservadurismo y el conservadurismo no le gusta la Unión Europea porque, como lo dijo Camila, que alcanzó a escuchar, se pierden intereses culturales bastante fuertes como la moneda. Y la moneda es un bien cultural. ¿Sí? Aunque nosotros, pues los personajes que tengamos en nuestros billetes no representan gran cosa en términos del orden popular, solo por ahí el billete de 2000, que sí es un billete bien interesante, que es el de Ora Arango, por ejemplo, la pintura de Ora Arango. El de 5000, por ejemplo, sigue siendo muy interesante, pero ahí para allá cuando le meten a Lleras, por ejemplo, el que se robó una vez que se robó las elecciones, entonces ya uno ya le pierde el significado. Sin embargo, pues los billetes sí representan algo importante para las naciones y el valor mismo de cada moneda. Entonces, lo que va a pasar con el Brexit es que hay un vuelco hacia un ejercicio conservador y se desligan completamente de la Unión Europea, que hasta ahora no se ha visto los ejercicios negativos porque se cruzó con plena pandemia, pero va a ser difícil. Y en términos generales, por ejemplo, estas uniones de tipo regional deportivamente convocan algunos eventos. En este caso, que es uno de los más importantes, es la Champions League, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que convoca esta Unión Europea. Y al retirarse Inglaterra, ahí hay un problema, ¿sí? Porque como Inglaterra no hace parte de la Unión Europea, ahí va a haber un problema grande con esta competencia pues, deportiva, que es una de las más importantes del mundo. Entonces, como por ese lado, para irlo entendiendo. En Colombia, por ejemplo, había una organización en Sudamérica, disculpen, que se llamaba la Mercosur. Ya se acabó esa Mercosur y tenían una copa que se llamaba la Mercosur, que es la que hoy o ha mutado a ser la Copa Suramericana. Pero son de intereses regionales también en el ejercicio mismo proyectivo, por ese lado. ¿Sí?
Acaba de ser algo muy importante que se me olvidó poner en la diapositiva, que va a ser la OEA, ¿sí? Que va a ser como un ejercicio no tan regional, no es un ejercicio regional como lo es la Unión Europea en América, por ejemplo, pero sí va a ser una organización que a generalizar algunas prácticas de política en términos de la democracia, pero una democracia que representa a algunos y otros no tanto. Entonces les voy a mostrar un videito, lo que dice Raúl acerca de la OEA, que me parece muy interesante. Profe, Señor. qué pena, mientras tanto por acá tengo una participación, bueno, varias participaciones. Dice, Javier, compañero, creo que en eso están, bueno, creo que en eso están. El Papa se va a reunir con 10 potencias mundiales y van a nombrar un presidente, o sea que también será una nueva potencia. Y que esto recibe el nombre de el nuevo orden mundial. No sabía nada sobre eso, entonces está interesante eso. Byron pregunta, profe, o sea que Inglaterra maneja su propio sistema económico. Después de esto volvieron a su moneda, que no ahorita no recuerdo cuál es el nombre de su propia moneda, pero ellos alejan el euro completamente de su economía. Claro, eso es un La, problema La, muy berraco la para libra esterlina. libra La libra, esterlina. Muy bien, sí, señor. la libra Ujú. esterlina fue la que siempre le hizo competencia al dólar, porque inclusive la libra Sí. esterlina estuvo por encima del dólar durante mucho tiempo. sí, Sí, señora. exactamente. Sí, señor. Y por eso es que ellos quieren volver a recuperar esa hegemonía, porque sintieron que perdieron esa hegemonía que habían tenido durante varios años como potencia mundial por estar participando en la Unión Europea. Esto es uno de los argumentos que se da, eh, que se dan en ese orden. Ok, ¿cierto? Entonces les estaba contando por un lado. La OEA en este caso va a funcionar de una manera, de una participación de carácter democrática, más no comercial. Hay más tratados que no van a estar precisamente funcionados en el ejercicio democrático, pero digamos que la OEA sí va a ser ese organismo donde se va a vigilar, por un lado, cómo funcionan las democracias en los países americanos, por otro lado, cómo funciona el tema de derechos humanos, etcétera. ¿Sí? Es un poco más de vigilancia en términos de la seguridad y de la paz a país. ¿Mm? Y sin embargo, pues intervienen de alguna u otra manera cuando un país no está haciendo bien las cosas o cuando la OEA le parece que no está haciendo bien las cosas, pues también intervienen de alguna manera, pero siempre en términos de lo político, no en términos de lo militar, porque ellos no son una configuración militar, como por ejemplo un organismo multilateral que se llama la OTAN, ¿sí? Que es la Organización Transatlántica Norte, que esa es una organización de cooperación militar, multilateral de cooperación militar, entre países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera, que se unen militarmente para atacar a otros países que dicen ellos para liberar, entre esos Siria, que veíamos en algunas otras clases. Por ese lado. A cambio, la OEA simplemente es del ejercicio democrático. Entonces les voy a mostrar acá ese dedito. Acá. Secretario General de la Organización de Estados Americanos de aplicar la llamada Carta Democrática Interamericana para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. La declaración de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores explica la posición de Cuba y me exonera de entrar en detalles. Solo reitero en nuestra opinión que la OEA, desde su fundación, fue, es y será un instrumento de dominación imperialista y que ninguna reforma podría cambiar su naturaleza ni su historia. Por eso Cuba jamás
regresará a la OEA. A la mente me viene una palabra improvisada que pronuncié en el balneario de Zahuipe, en Brasil, en el estado de Salvador de Bahía. Cuando se tocó el tema de la OEA. Y se pensaba ya, y se cambió impresiones de lo que posteriormente resultó la organización de la CELAC. Algunos amigos, jefes de Estado, mi amigo, no es cierto, se me acercaron y me dijeron, Raúl, ahora sí pueden entrar a OEA. Dije, no. Otro, sí, Raúl, pero es una OEA sin americano. No importa, mientras sí que incluso es de OEA. Y en mi discurso, como les decía, hablando del tema, parafraseando a José Martí, hablando de este tema de OEA, y lo repito aquí ahora porque insistentemente en diferentes ocasiones el secretario general de dicha organización ha expresado que Cuba ingresará, que próximamente seguramente lo hará, etcétera, etcétera. Quiero repetir entonces lo que dije en este balneario brasileño hace unos años. Dije, parafraseando a Martí sobre la OEA, parafraseando a Martí, antes de entrar a la OEA, primero se unirá el mar del norte al mar del sur. Será una serpiente de un huevo de águila. También expresamos todo, no tengo que argumentarle. Ustedes tienen edad suficiente, no tanto como yo, que ayer me felicitaron todos los presentes que están aquí, que aprovecho la ocasión para agradecer profundamente. Como la dije en la reunión de la CELAC en La Habana, a un colega, presidente, que cuando entregó la dirección de la CELAC... Señor, bueno, lo importante era ese inicio. Qué pena, es que ahorita al final sí ya se estaba trabando un poco, entonces pues no sé si por ahí podríamos intentarlo de enviar el link y que pues todo lo vayamos viendo al tiempo, pero pues cada uno en el computador. Listo, no, igual también lo que dice ahí Raúl es una crítica a la Organización de Estados Americanos, del cual no pertenece Cuba, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si es una organización que concentra a las naciones americanas, ¿por qué no se encuentra Cuba? ¿Qué tan democrática es esta organización de la OEA para no meter a Cuba, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, lo que venimos viendo es que estas organizaciones multilaterales, como la ONU, como la OEA, entre otras, siempre tienen un interés político, no son neutras. Y Raúl lo que inicia también criticando es por qué la OEA se ha inmiscuido tanto en los problemas políticos de Venezuela. O sea, a él no le corresponde ese papel, ¿sí? Y si le correspondiera, debería hacerlo con los otros países que pues tienen los mismos fenómenos sociales o peores. Por ejemplo, Colombia. Si la OEA no se pronuncia frente al asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí se pronuncia frente a los presos políticos que hay en Venezuela, como si en Colombia no hubiese presos políticos. Colombia alcanzó a tener alrededor de 5.000 presos políticos. Ahorita no sé en cuánto pueden estar, pero pueden estar por encima de los 1.000 presos políticos, por ejemplo. Y la OEA no se pronuncia frente a eso. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué contra Venezuela sí y contra Colombia no? Es la pregunta. ¿Por qué contra Cuba sí y por qué no contra Guatemala? Por ejemplo, que decíamos acá, no recuerdo si fue en este salón o en el otro salón, que el desplazamiento masivo que genera Guatemala por todo México es impresionante. Cientos y cientos de personas caminando hacia la frontera de México, pero que eso no es una noticia tan
grave como si lo es la de Venezuela. Entonces uno dice, bueno, ¿qué intereses obedece la OEA entonces? ¿Mm? Y si uno mira pues las declaraciones de Almagro, que es el actual presidente de la OEA, pues uno podría decir que obedece completamente a los intereses norteamericanos y pues capitalistas del mundo. Entonces ahí uno ya empieza a mirar por dónde va el asunto, ¿cierto? El agua al molino. Entonces estas organizaciones no son de carácter neutral, así traten de parecerlo en el papel, nunca lo van a hacer. Y esta es una crítica en esa y le dice, y Raúl le dice que bueno, sí, no, que el otro año sí lo vamos a meter, que el año sí lo vamos a meter a la OEA. Y Raúl dice, y que dice parafraseando a José Martín, ya se unirán primero el Mar del Norte porque no les interesa que un país que impulsa prácticas socialistas y comunistas pues ingrese a una organización de carácter capitalista, no les interesa. Sin embargo, pues ellos toman posesión de decir que es la representación de toda América ante el mundo. Entonces, digamos por ese lado. No sé si hayan algunas preguntitas. No veo preguntas acá en el chat, profe. Ok. Listo, entonces. Ok. Vamos a irnos con este tratado que es muy importante, que es el de Lacan y que... Ah, pero Tacho, voy a hacer un paréntesis porque ya mi compañero me respondió. Mientras estábamos ahí, me puse a escuchar un poquito lo que él me decía y me dice que sí, que efectivamente los valores cambian de país a país, también dependiendo su expresión cultural. Y él me daba un ejemplo de la cerveza en Alemania, que la cerveza en Alemania está dentro de la canasta familiar, por ejemplo, la canasta familiar, y es más barata que en otros países, pues porque ya es una tradición alemana, pero que sin embargo no es un cambio agresivo de precio a precio de un país a otro país. Es algo suave, ¿sí? Y me decía que países que no están dentro de la Unión Europea como República Checa, la vida es mucho más barata que en la misma Unión Europea. Entonces, para vivir en Francia, para vivir en esos países de la Unión Europea hay que tener un poder adquisitivo grande. Porque como la moneda es tan costosa, es más costosa, siempre ha sido hasta donde yo recuerdo más costosa que el dólar, pues poder tener un estilo de vida a punta de euros es bastante difícil de los mismos habitantes de la Unión Europea. Y sin embargo me decía que República Checa, que no recordaba cuál era la moneda, era mucho más barato vivir allá con la moneda de la República Checa, pero que igual le hacía una competencia al euro, que digamos que no se había dejado permear por la misma moneda europea y pues han tenido unos procesos de reivindicación de la moneda propia para no unirse a la Unión Europea, que era un poquito lo que decía Camila, en lo que le alcanzamos a entender en su participación. ¿Listo? Entonces les iba a hablar sobre Lacan, que es la comunidad andina. Y bueno, es un tratado de 1996, conocida como el Pacto Profe. Andino, el Grupo Andino, señor. Qué pena pregunta, Ángela, pero también son más altos los sueldos, ¿no? Sí, se compensan un poco, pero es lo mismo, o sea, todas las personas viven con el mínimo, ¿sí? El mínimo de allá, convirtiéndolos a pesos, es elevadísimo, efectivamente, pero igual las personas tienen que comprar en euros, ¿sí? Es como, o es el dicho muy popular de la persona que se va para Estados Unidos, pero es que usted está ganando en euros, usted es muy rica, ¿sí? Me dicen, sí, yo gano en euros, pero gasto en dólares, gano en dólares y gasto en dólares, entonces me da lo mismo, o sea, yo me gano acá un mínimo en dólares y me gasto ese mínimo en dólares, ¿sí? Que uno lo convierte
Entonces, no, el mínimo en Estados Unidos es de 2 millones de pesos. Entonces uno dice, uy, claro, es un montón de dinero. Él puede enviar 500.000 pesos a Colombia y quedarse con el resto. ¿Sí? Y lo que hacen las personas que se van para otros países es que como yo gano acá en dólares, por ejemplo, yo estoy en dólares. Entonces es la misma conversión. ¿Sí? Es la misma conversión de siempre. ¿Qué es lo que beneficia a esos países europeos con unas monedas locales como la nuestra? Señora. Ya cerró el micrófono, profe. Ah, no, lo volvió a abrir. Profesor, sí, lo que tú dices es cierto. Si uno gana en dólares, pues gasta dólares. Si uno tiene euros, pues gasta euros. Entonces, el relativo no se ve el venía de país cuando se convierte. Y ese es el negocio también de las casas de cambio. Ganar haciendo el cambio de la moneda de, por ejemplo, de pesos a dólares o de dólares a pesos. Así es que se mantiene esa economía. Sí. ¿Cuándo se va a ver la diferencia? Cuando se cambia una moneda fuerte a una moneda débil. Es decir, cuando vienen los europeos y cambian su moneda a pesos. Claro, ellos pueden ganar, no sé, 300.000 euros. No mentiras, eso es como mucho dinero. 300 euros. ¿Sí? Cuando lo cambian aquí en Colombia, pues es un platal. ¿Sí? Ellos ganan allá un mínimo de 300 euros. Estoy dando como una cifra porque realmente no conozco cuánto es el mínimo en Europa. Pero entonces ellos ganan 300 euros allá, los cambian acá en Colombia y pues creo que el euro debe estar alrededor de los 3.000, o alrededor de los 4.200 pesos. Siempre ha sido un poco más costoso que el dólar. Pero entonces, claro, cuando hacen la conversión acá, pues es mucho dinero el que se gana, por eso es que se cree que ellos son más ricos, nosotros más pobres, pero es por ese mismo cambio de moneda que hay. El mejor negocio que puede tener un extranjero es vivir acá en Colombia, por ejemplo, y ganar en euros o en dólares. Porque ganarían el mínimo de lo que ganan en Estados Unidos, convirtiéndolo acá a pesos, pues se les triplica la plata, que es lo que hacen muchos extranjeros que viven acá. Ok. Creo que alguien había Si no estoy abierto. mal, en Europa creo que está el billete de 500 dólares o, digo, de 500 euros. Sí. Sí, uy, entonces eso es como, o sea, 2 millones como casi 2 millones de pesos acá, ¿verdad? ¿Hay un Es billete de bastante. 500 euros? Sí, creo Sí, que profe. sí. Realmente no lo sé. Creo que sí. Ah, Ya miro. Un sí, billete creo que sí. de $1.000 ¿De que 1.000 dólares? sea a nivel interbancario, no como comercial, pero sí hay Ah, un ok. billete de $1.000. Sí, ese vi las noticias hace poco. Que obviamente convirtiéndolo, pues es un negociazo. Ese es el negocio de las divisas mismas. Sí, Bueno, profe, sí vamos a entrar a existe. este. ¿Sí? Uy, no, es un platal. O sea, solo con ese billete, convirtiéndolo, ¿puedes averiguar en cuánto está el euro en este momento, porfa? Claro que sí, profe. Y si puedes hacer la conversión, genial. Bueno, entonces está el Pacto Andino, o el Grupo Andino, no es una comunidad Está política de en, derecho constituida. el euro está en 4.100. Tuvo una caída ayer y está en 4.100. Uy, ha caído Exactamente. muchísimo. Ha Y caído muchísimo. serían 2.065.000 pesos. ¿Sí? Representados en un solo billete. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la CAN? Alcanzar un desarrollo integral, equilibrado, autónomo mediante la integración andina con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Está compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue establecida con la entrada en vigor, bueno, en 1969. A esta comunidad andina antes pertenecía a Venezuela, pero Venezuela se va a retirar, si no estoy mal, a finales de los 80. Desconozco sus motivos, pero qué es lo importante de esta comunidad y que les sirve a ustedes mucho es que este tratado es de libre circulación de personas dentro de estos 4 países. Es decir, tú simplemente con tu cédula puedes viajar a Perú, a Ecuador y a Bolivia sin necesidad de sacar pasaporte o una visa, por ejemplo, ¿sí?
eso quería resaltar mucho este tratado, porque hay una libre circulación de personas. Y eso es muy importante porque no todos los tratados de integración regional y económicos dejan que haya una libre circulación de personas. Entonces, este es un ejercicio similar a la Unión Europea, sin obviamente unificar su moneda, pero que sí existe ese libre circulación. Entonces, si a alguien después de la pospandemia se le da por viajar fuera de Colombia y no tiene el dinero para sacar un pasaporte o una visa o lo que sea, pues estos países están ahí, ustedes pueden ingresar sin ningún tipo de problema. Esto es lo bonito de este tratado. ¿Listo? Ok. Eh, por acá pregunta Isgrady, aunque no lo entiendo muy bien. ¿En Colombia con qué países se puede ir? No te entiendo muy bien la pregunta, Isgrady. Sí, ¿cómo así? Profesor, o sea que también los tratados y las organizaciones se crean con la función de limitar a los estados, o sea, de que no se extralimiten como en sus funciones o en violaciones a los derechos. Algunas, en ese caso sería como la OEA o la ONU, ¿sí? Es dependiendo la figura misma del organismo multilateral. Tienen unos objetivos y se plantean bajo algunas necesidades. ¿Sí? Digamos que, como tú lo dices, que no haya una extralimitación sería la OEA, pero como ya lo veníamos analizando y discutiendo, pues la OEA sí obedece a algunos intereses, porque no es neutral o digamos que no tiene la misma posición política contra todos los países. Claro que en Venezuela hay problemas y crisis sociales bastante fuertes, muy fuertes, y la OEA está en su derecho pues, de criticarlo, ¿sí? Porque está la Carta Democrática de los Estados Americanos, ¿sí? Y la mayoría, y los países que están dentro de la OEA obedecen a esa Carta de Derechos Americanos, Democrática de Derechos Humanos, perdón, de Estados Americanos. Y tienen todo el derecho de criticar a Venezuela. El problema de la OEA es que solamente critica a Venezuela y no a otros países que tienen un sistema capitalista y que violan igual o de mucha más magnitud los derechos humanos, por ejemplo, como es el caso de Guatemala, ¿sí? Que la gente tuvo que salir desplazada porque no pudo, con la represión del Estado, con la inflación que también había en Guatemala, y pues tuvo que salir huyendo y pues la OEA nunca se pronunció. Y pues pongo también el ejercicio mismo de Colombia, en un país con crisis tan grande como este, que las fuerzas militares chuzan a todo el mundo aquí, la OEA se tiene que pronunciar frente a eso porque ahí está, o se translimitan los actos de gobernanza de todos los estados. Perdón, sí, sigue Nicolás. Listo, profe. Ahora sí, la pregunta es, Grady, acá en Colombia, ¿a qué países se puede ir sin necesidad de los requisitos de pasaporte y todo eso? A estos que te mencioné, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ok. ¿Sí? Tú vas a migración y te dan un carnet, ¿sí? Y ese carnet, bueno, es un carnecito blanco, ya te ponen tu nombre, te ponen pues como los datos básicos y con ese tú puedes circular, obviamente, pues con unos requisitos de entrada a otro país que son mínimos y ya, solo con eso tú te identificas con la carta andina, por ejemplo. O sea, ni siquiera hay que mostrar tu cédula, sino te muestras tu carta andina. Si te piden la cédula, pues te la piden, pero ya solo con la carta andina es suficiente para poder circular en esos países sin ningún problema. Profe, Colombia, y ya después si Brasil. vas a ingresar a Chile, ya te piden pasaporte. Si vas a ingresar a Venezuela, te piden pasaporte. A Brasil. También te piden pasaporte. Ok. Y por acá pregunta Edward. Pero la OEA, ¿por qué no ha intervenido en Venezuela si hay violaciones a los derechos humanos? Porque ellos no son un ejercicio de carácter militar. ¿Sí? Digamos, como la ONU, que sí tiene un ejército propio, que son los cascos azules, lo decíamos ayer, la OEA no tiene ese tipo de ejército. Y para que haya una intervención, en este caso ya sería militar,
porque si ellos dicen, oiga, ojo, Venezuela están violando los derechos humanos, y pues Venezuela sigue en lo mismo, pues digamos que el paso a seguir sería digamos que una confrontación militar con Venezuela, se podría decir, pero que la OEA no puede y no tiene el derecho a menos que los países dentro de la misma OEA decidan hacerlo. Pero digamos que la OEA como principio no tiene un ejército y no puede actuar como OEA porque todos los países de la OEA, de los estados americanos, tendrían que estar de acuerdo con una intervención militar, en este caso a Venezuela. ¿Sí? Pero Entonces de no se pasar, puede, es imposible. Señor. digamos, de pasar algo así como que los países hagan algo para que Venezuela se recupere, se podría armar una guerra, ¿no? O algo así. Sí, claro, sí, efectivamente, si a Colombia se le da por invadir a Venezuela para recuperar la democracia, pues, y lo pongo entre comillas, pues sí se armaría una guerra impresionante. ¿Mm? Digamos, se vendría China, que es como que el que está exportando, que le da Venezuela petróleo a China, entonces China actuaría ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, ahí entrarían muchos intereses a fluctuar ahí porque pues Venezuela es un país muy importante en términos de recursos petroleros y digamos que hoy estaba viendo una noticia muy importante que era que la República Musulmana de Iraní le envió recursos a Venezuela en gran cantidad, a pesar de que está bloqueada por Estados Unidos. ¿Sí? Entonces le importó el bloqueo de Estados Unidos y le envió un montón en este caso, de gas y de gasolina a Venezuela, porque Venezuela ahorita no está produciendo gas y desconozco los motivos, gas y gasolina y desconozco los motivos del por qué, pero sí hay una escasez. Profesor, entonces ahí es cuando hablamos, como en todas las guerras, que se hacen alianzas entre los países, Sí, favoreciendo sus completamente. intereses. Sí, sí, sigue Camila, acabo con la idea. Y entonces se hacen esas alianzas buscando intereses en común. Lo que tú dices, por ejemplo, de lo que hizo los musulmanes con Venezuela, o lo que Ujú. hicieron con los aliados en contra de los alemanes, así, ¿cierto, profesor? Y mira que hay muchos países que, aunque hay libre circulación, ellos tienen la potestad de dejar o no entrar a gente si ellos consideran que no son gratos o no. Hay gente que han devuelto en estos países de libre circulación en los aeropuertos y le dicen que no pueden entrar Sí, sí, porque consideran. sí, claro. Sí, no, si van a cometer delitos en otro país, por ejemplo, en este caso en la comunidad andina, y pues bueno, los llegan a coger, y eso le ha pasado, por ejemplo, a muchos hinchas, a hinchas de los distintos equipos. Entonces, bueno, viajar por estos países como colombiano es fuerte, es difícil porque hay una estigmatización muy grande y no por la coca, ¿sí? Como pasa en los países en el país norteamericano o europeo, sino que hacia abajo del sur tenemos una estigmatización fuerte por las barras bravas. Y obviamente si cometen delitos, pues sí, no son personas gratas para esos países y pues no los dejan entrar. Entonces bajar por estos países siempre es difícil cuando vienes de Colombia pero ¿eres barrista o no eres barrista? Y uno, no soy barrista. Pero siempre están precavidos con los barristas, porque siempre bajan haciendo destrozos, O cuando desafortunadamente. o cuando ellos consideran que van a quedarse, o sea, a trabajar, porque eso implicaría que la economía también bajaría si se llena de muchos ciudadanos de otro país. Sí, cuando tú ingresas a otro país te preguntan a qué vienes. Sí, entonces tú puedes entrar a Perú, a estos países como vacaciones, entonces te dan a ti como un periodo, si no estoy mal, de 3 meses. Pero 3 meses de vacaciones es un montón. Pero creo que ese es el periodo. Si ya te pasas de los 3 meses, tienes un problema de estar ilegal dentro de los países. Y eso es lo que hacen la mayoría de personas que entran, por ejemplo, a Estados Unidos vía vuelo aéreo.
que dicen, no, yo vengo de vacaciones y pues se les vence y pues no van a vacaciones sino van a buscar pues más oportunidades de trabajo, se les vence digamos que su estadía como vacaciones y pues ya empiezan a ser ilegales. Para no ser ilegal tendrían que ir, por ejemplo, con una visa de estudiante o con una visa de trabajador, que tú que compruebes que ya vas a entrar a trabajar a una empresa y que la empresa te va a respaldar los mínimos tantos meses, así como lo educativo. Eso sería. También se acabó muy rápido el tiempo en esto. Bueno, yo creo que Sí, vamos. Bueno, está el TLC, compañeritos, por este lado está el ALBA, que es, digamos que el ejercicio de integración latinoamericana como más importante porque está pensado en el ejercicio de la alianza de Simón Bolívar o la propuesta política de Simón Bolívar y que la empieza a agenciar pues Chávez, pero que no fue o que no tuvo mucho éxito debido pues a los ataques pues sistemáticos que le hacían a la Venezuela de Chávez sobre todo. Y también fue producto de un vuelco político que se le va en Latinoamérica de gobiernos de progresistas sobre todo. ¿Sí? Entonces se va a volver Brasil progresista, Chile progresista, Argentina progresista, Bolivia progresista, Ecuador progresista, Paraguay no, Perú tampoco y por supuesto Colombia nunca. Entonces, no se pudo configurar ese aparato de unidad latinoamericana, pues por las mismas dinámicas internas de la región. Y bueno, compañeritos y compañeritas, los dejamos hoy aquí. Y que tengan una bonita noche también. Y pues que bueno, los que no han terminado la hoja de ruta como Camila, pues que se pongan pilas con eso para poderlas enviar. Y lo que les decimos, sin embargo, pues las personas que estén venido conectando, pues van a tener, digamos que un escenario calificativo, sobre todo por parte mía, porque es un esfuerzo fundamental, esfuerzo grande lo que ustedes hacen y es como muy importante. ¿Listo? Una preguntita final. ¿Cuándo se Sí, saben las señor. calificaciones, profesor Rodolfo? No lo sé, Nicolás, ¿tú sabes? pues se van subiendo poco a poco y estarán listas por ahí finalizando la primera semana de Ciencias Naturales. Ok, gracias. Vale, Así con que gusto. ciencias naturales. Bueno, Sí, bien, sí, sí, señor. chévere. Y Bueno, bueno, compañeritos, bueno, qué dale, pena. dale, dale, Bueno, dale, dale, chicos, Nicolás. entonces recuerden que tenemos plazo. Bueno, ya hablé con Andrés. Tenemos plazo como tal hasta hasta mañana, a medianoche, para entregar la hoja de ruta. Y solo en casos especiales se va a dar un plazo hasta el 25. Pero pues casos especiales es ya que pues nos comenten como que, oye, me pasó tal cosa, tal otra. Y sería hasta el lunes 25, ¿vale, chicos? Eh, ¿Qué más? No, pues nada, que estén ahí súper juiciosos con la hoja de ruta, con la plataforma, para que pues alcanzamos a tener todo esto al día. Dime, Perdón. ¿Plataforma hasta cuándo hay plazo? hasta el 25. Ay, ay, ay. Bueno, gracias. Dale, con gusto. Y bueno, pues eso ya sería como que todo lo académico de Ocupa. Y también, pues quería darle las gracias, chicos, a ustedes, porque pues me fue muy bien con mi vida. Entonces, muchas gracias a todos por el apoyo. De verdad que les agradezco muchísimo. Esa nota ahí me va a servir muchísimo. Entonces, pues ahora sí, no siendo más, nos vemos mañana nuevamente a las 7. Ya en la Chao, última. chicos, y gracias, Ángela Villarreal, por el comentario. Muchas gracias. Uy, bueno, si no lo había visto. Muchas Sí, gracias. dime, Javier. Bueno, sí. Hola. Es que yo tengo un inconveniente con la plataforma, pero no sé qué, de verdad, yo estoy haciendo la hoja de ruta normal, pero la plataforma no sé qué es bien. ¿Me puedes decir bien? Porque pues el plan de vida creo que es, yo lo estoy también resolviendo poco a poco, pero Sí. no sé cuál es la plataforma que dices.
Bueno, no. Pues, o sea, cuando me refiero a que tengan al día plataforma, es el módulo de sociales, las lecciones de ciencias sociales. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Ah, listo. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Vale, con gusto. Y Bueno, entonces, pues pues, chao, compañeritos. ahora sí, nos vemos mañana en la última clase de ciencias sociales. Entonces, que tengan una feliz noche, chicos. Y, profe, nos vemos Hasta mañana. luego.